Bueno, vamos nosotros a configurar los puertos, a ver cómo se configuran los puertos en nuestro microcontrolador PIC16F627. Y bueno, para eso vamos a recordar que nosotros tenemos dos registros. Bueno, nuestro microcontrolador, PIC16F627, 628 y 648, que pertenecen a una misma familia, pues manejan dos puertos. El puerto A, que lo tenemos RA0, PIN 17, A1, 18, A2, el 1, el 2 es A3, el RA4 el 3, RA5 el 4, y bueno, aquí tenemos el 6 y el 7. Este sería nuestro puerto A, y bueno, de este otro lado tenemos nuestro puerto B, de RB0 a RB7. Bueno, para el control de estos puertos, nosotros tenemos o contamos con los registros. En este caso, tenemos nuestro registro port A. El registro port A, que se encuentra en el banco 0 de nuestra memoria de datos, es en el cual se van a escribir los datos que entren o que salgan del microcontrolador. ¿Vale? Como podemos tener tanto entradas como salidas, necesitamos un registro para la configuración. Para configurar nuestro puerto, vamos a utilizar el registro TRIS A. El registro TRIS A, que se encuentra en el banco 1 también de nuestra memoria de datos. Aquí, ¿cómo va a funcionar? Bueno, si yo necesito que nuestro bit sea salida, lo voy a configurar como un 0. Si yo necesito que mi bit sea entrada, lo voy a configurar como un 1. Entonces, de tal forma que para configurar RA0, utilizo el bit TRIS A0. Para RA1, TRIS A1, y así sucesivamente. Para RA7, utilizo TRIS A7. Nosotros vamos a colocar ceros si son salidas o uno si son entradas. Son independientes, podemos configurarlos en forma independiente, no necesariamente todo el puerto como entrada, ni tampoco todo el puerto como salida, puede ser combinado, a excepción o tenemos algo específico que es el TRIS A. El TRIS A como característica es que solamente va a funcionar como entrada. Su hardware no permite que funcione como salida. Es la única, digamos, lo único que hay que considerar. Independientemente de que yo lo force a que sea una salida, no va a funcionar porque su hardware no se lo permite. Bueno, tenemos para nuestro puerto B, pues tenemos dos registros. Igual nuestro registro por B, que va a manejar los datos igual que entran o que salen, pero en el puerto B. Y el registro por B se encuentra en el banco 0 de mi memoria de datos. Para configurarlo, yo tengo el registro TRIS-B que se encuentra en el banco 1 de la memoria de datos, y este sí es completamente bidireccional, como nosotros necesitemos como entradas o como salidas. Igualmente, un 0 me lo va a configurar como salida y un 1 me lo va a configurar como entrada. Bueno, dijimos que unos registros están en el banco 0 y otros registros están en el banco 1, por lo tanto, nosotros nos vemos en la necesidad de tener un acceso a los bancos. Este acceso a los bancos va a ser por medio de nuestro registro estatus. En nuestro registro estatus nosotros contamos con dos bits, el bit RP0 y el bit RP1. La combinación de estos dos bits es el que nos va a dar el acceso a los bancos. Bueno, ¿cómo va a ser su combinación? Combinación 00 me va a mover al banco 0, combinación 01 al banco 1, combinación 10 al banco 2 y combinación 11 al banco 3. También notemos que estos bits toman la posición 5 y 6 del registro estatus. Es el bit número 5 y el RP1 es el bit número 6. Bueno, entonces nosotros queremos hacer, bueno, vamos a configurar nuestros puertos y queremos configurar nuestro puerto A como entrada, nuestro puerto B como salida, y todo lo que haya en el puerto A lo vamos a pasar al puerto B. Recuerden que si todas las operaciones las tenemos que hacer utilizando el registro W, por eso nosotros vamos a leer el puerto A y lo vamos a pasar a W, y luego la información de W la vamos a pasar al puerto B. Aquí hay un error en la dirección. W tiene que ir hacia el puerto B. Nada más, por favor, atención en ese detalle. Y bueno, ¿qué instrucciones yo puedo utilizar? Las instrucciones que yo puedo utilizar o que nosotros podemos utilizar son estas. Vamos a repasarlas. Tenemos BCF. Esta instrucción va a colocar un 0 en un bit de un registro. Entonces, ¿qué registro? Pues en la sintaxis yo tengo que decir cuál es el registro. En lugar de F voy a poner mi nombre de registro.
y en lugar de B voy a poner el bit, el número de bit que yo quiero modificar. Por ejemplo, como aquí que tenemos el bit RP0 y el RP1, bueno, pues aquí puedo poner, ¿qué registro? Pues mi registro estatus. ¿Qué bit quiero en 0? Bueno, pues puede ser RP1, ¿vale? Que es el bit, se llama RP1, pero ocupa la posición número 6. Entonces, el bit número 6 de estatus. ¿A quién quiero poner en 1? Pues puede ser al bit RP0 de estatus. Entonces, o nuevamente, FS status, ¿qué bit? El bit número 5. Entonces, estas instrucciones, BCF nos coloca un 1, perdón, un 0 en un registro. BSF nos coloca un 1 en un registro. Tenemos otra instrucción que es move LW. Esta instrucción lo que nos va a colocar es mover un dato a W. ¿Vale? Esta instrucción va a mover un dato a W. En lugar de K voy a poner mi dato. Mi dato obviamente tiene que ser un dato de 8 bits. Y después tengo esta otra instrucción que va a mover la información de W a cualquier registro. ¿Vale? Move WF mueve el registro W, la información que hay en W me la mueve a un registro. Entonces, en lugar de F voy a poner el nombre del registro. Después tenemos MoveF. MoveF va a mover nuestro registro a una dirección. En este caso, yo nada más tengo opciones. Si D es igual a 0, me va a mover a W. Pero si D es igual a 1, lo va a mover a F. ¿Vale? Normalmente, pues yo quiero mover mi registro a W. Entonces, mi destino sería 0. ¿Vale? Mi D sería igual a 0. Tenemos otra instrucción que se llama CLRF. Esta va a limpiar un registro. ¿Qué registro? Pues el que nosotros coloquemos aquí. Y finalmente tenemos la instrucción goto. Goto y va a saltar a una dirección, entonces en K voy a colocar la dirección. Normalmente nosotros podemos poner aquí una etiqueta y entonces ese es el salto hacia donde va a ir la etiqueta. Nosotros vamos a colocar nuestra etiqueta. Bueno, entonces continuando, nosotros decíamos que queremos hacer un programa que la información del puerto A la ponga en el puerto B. Entonces tenemos este pequeño diagrama de flujo que nos dice que primero hay que configurar el puerto A como entrada, configurar el puerto B como salida, luego vamos a leer el puerto A y lo vamos a guardar en W. Y bueno, aquí hay un pequeño error, después la información de W la vamos a pasar al puerto B, ¿vale? Vamos a escribir en el puerto B, entonces aquí este pequeño error nada más cambiamos la dirección W, lo mandamos a B y bueno, vamos a estar haciendo la lectura en forma continua, le vamos a estar haciendo la lectura en forma continua. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, quiero configurar mi puerto A como entrada. Para configurar, recordemos, necesitamos entrar a TRIS, a los registros TRIS que se encuentran en el banco 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es moverme al banco 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos la instrucción BCF status, BCF status y aquí sería el bit, pues sería RP1, ¿vale? Y después puedo escribir BCF status, RP0. Esto sería en 1. Aquí estaría colocando un 0 en RP1 y un 1 en RP0, lo que me da la combinación 0-1 que me mueve al banco 1. ¿Vale? Con estas dos instrucciones yo ya me moví al banco 1. Vamos a ponerlo como un comentario aquí abajo y le vamos a poner mover al banco 1. En el banco 1 es donde nosotros realmente vamos a hacer la configuración. Y si quiero el puerto A como entrada, pues tengo que modificar a TRIS A. Y TRIS A, para que sea entrada, tiene que tener unos. Entonces, lo que vamos a hacer primero, recuerden, no podemos mover datos directamente a un registro. Al único registro que podemos mover es a W. Entonces, vamos a mover un dato a W. ¿Qué dato? Pues nos conviene 0xFF. FF son puros unos y lo estamos moviendo a W. Y a su vez, este dato, el dato que ya está en W, lo vamos a mover a F. Aquí en F, pues a nuestro TRIS A. ¿Vale? Con estas instrucciones, nosotros lo que estamos haciendo es moviendo el puros unos a nuestro TRIS A. Y al mover puros unos a nuestro TRIS A, pues estamos configurando nuestro puerto A como entradas. Entonces aquí ya se configuró el puerto A como entradas.
¿vale? Eso fue lo que hizo. Nos falta configurar el puerto B como salida. Recordemos, puerto B como salida es colocarle puros ceros. Lo podemos hacer igual, moviendo 0 ceros a W y luego W a tris B, pero vamos a hacerlo de una forma diferente, ¿vale? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Les enseñé hace un momento que tenemos la instrucción CLRF, esa limpia todo un registro. Limpia todo un registro al mismo tiempo. ¿Qué registro quiero que esté limpio, que esté en puros ceros? Pues el tris B. ¿Vale? Entonces, con esto yo estoy colocando puros ceros en mi tris B. Vamos a poner igual como comentario con esta sola instrucción, porque aquí lo aprovecho porque son todos los bits. Si quisiera unos sí y unos no, pues me convendría mejor la forma anterior. Entonces aquí configuramos por B como salidas. Aquí configuramos por B como salidas. Ya que queramos empezar a mover datos, bueno, los datos se mueven en los port A y en los port B que se encuentran en el banco 0. Entonces yo me tengo que mover al banco 0. ¿Cómo es moverme al banco 0? 0 en RP1 y 0 en RP0. Entonces hay que escribir esas dos condiciones. BCF en status, coma, pero aquí es importante, RP1 es el bit número 6, ¿vale? Y también BCF en RP0, y RP0 es el bit número 5. Aquí en la primera parte lo escribimos como RP1 y como RP0, pero hay que escribir la posición del bit. Entonces, RP1 va a ser mi bit número 6, RP0 es mi bit número 5, porque algunos compiladores no nos detectan estos nombres. Tendríamos que hacer algunas modificaciones que todavía no las hemos explicado. Bueno, entonces aquí nos movemos al banco 0. ¿Por qué nos necesitábamos mover al banco 0? Necesitábamos movernos al banco 0 porque ahí es donde puedo manipular datos, ¿vale? Porque ahí está el port A y porque ahí está el port B. Los tris son de configuración y están en banco 1. Los port A y los port B están en banco 0. Bueno, pues entonces ya estamos en nuestro banco 0 y ahora sí vamos a mover nuestros datos. Bueno, dice que vamos a leer el puerto A y lo ponemos en W. Entonces, movemos movemos un registro hacia W, ¿vale? Movemos un registro hacia W. ¿Qué registro? Pues mi puerto A, ¿vale? Vamos a mover el registro porta a W. Ya que movemos el registro port a W, bueno, pues entonces ahora vamos a mover W, porque en W ya está la información, ya está la información del puerto A. Vamos a mover W a mi puerto B, ¿vale? Y ahí están mis dos datos, ¿no? Ya primero movimos la información de un registro a W, que es registro port A, y ahora movimos W a port B, y ya, se hizo la información. Pero como queremos estar haciendo una lectura continua, bueno, pues entonces vamos a utilizar un goto, ¿vale? Un goto que es un ir. ¿Un ir a dónde? Bueno, vamos a ponerle una etiqueta, y aquí le vamos a poner lectura, ¿vale? Y esta etiqueta de lectura la voy a escribir aquí, en donde se va a hacer precisamente esa lectura, ¿vale? Aquí le estamos escribiendo. Entonces, si se dan cuenta, pues este sería el programa que voy a utilizar, ¿vale? Es el programa que vamos a utilizar y, bueno, pues más o menos utilizaríamos este diagrama en el cual solamente estamos colocando interruptores en el puerto A y LEDs en el puerto B. ¿Sí? Bueno, pues vamos entonces a nuestro programa MPLAB. Ya tenemos, voy a borrar todo. Ya tenemos aquí un proyecto abierto que se llama puertos entrada y salida, pero vamos a agregar nuestro archivo. Que debe ser para ensamblador. Agregamos, le damos el mismo nombre. Le damos el mismo nombre y continuamos. Aquí ya lo tenemos. Recuerden, ya tenemos la librería y nos falta la palabra de configuración. Entonces la vamos a agregar. Aquí vamos a agregar nuestra palabra de configuración. Nos vamos a ir a Production, a Set Configuration Bits. Y bueno, recordemos, nada más voy a utilizar el Intosio y el PWRT encendido. Todo lo demás apagado. Mi palabra me tiene que dar 3F10. Generamos el código y lo copiamos, ¿vale? Como pueden observar, yo ya tengo la librería include,
Ahora ya la tengo escrita, entonces ya no la copio otra vez. Si no la tuviera, la copiamos, ¿vale? Pero en mi caso yo ya la tengo, ya no la copio. Nada más copio la pura palabra de configuración y la incluyo. Aquí ya está mi palabra de configuración y aquí voy a empezar a escribir mi programa. Estas instrucciones pues no me van a hacer falta, no las necesito, estaban de ejemplo y aquí vamos a copiar mi programa que ya lo tengo escrito aquí en un Word, lo copiamos. Es el mismo programa que acabamos de escribir en el ejemplo. Y bueno, aquí está mi programa. Aquí ya está el programa. Y bueno, entonces ahora, pues compilamos. Ya se compiló mi programa, hay que buscarlo donde lo guardamos, ¿vale? Está en mi carpeta de arquitectura, en prácticas, en pruebas, bueno, pues vamos a buscarlo y nos vamos a ir a nuestra simulación. Tenemos nuestro circuito para simular, vamos a cargar el programa sobre el microcontrolador, damos clic derecho, editar propiedades, y aquí en la carpeta vamos a buscar el proyecto que acabamos de abrir, ¿vale? Entonces nuestro proyecto, bueno, era puertos.io, y después aquí nos vamos a ir a this, default, production, y aquí está, puertos.io, que acabamos de hacer el día de hoy en este horario, ¿vale? Eso a veces nos ayuda cuando tenemos muchos programas a ver cuál es el que acabamos de compilar. Entonces lo abrimos, normalmente vamos a estar trabajando una frecuencia de 4 MHz y vamos a utilizar una palabra de configuración de 0x3f10. Si aquí tuviéramos otro valor, lo cambiamos, ¿vale? A 0x3f10, le damos OK. ¿Vale? Ya está cargado el programa en la simulación, le damos play y ya podemos ver. ¿Vale? Ya podemos empezar a ver que la información que yo tengo en mi puerto A se va a ver en mi puerto B. Aquí están, tenemos estos primeros cuatro, estos cuatro los tenemos apagados, a 0, a 1, a 2 y a 3 están apagados, que son los que aquí a la salida, y los últimos 4 están encendidos. El que yo cambie, la entrada que yo cambie se tiene que reflejar en la salida, ¿vale? La entrada que yo cambie aquí se tiene que reflejar en la salida. Bueno, pues esto fue configurar nuestros puertos. De esta forma pudimos configurar nuestros puertos como entrada o como salida.